El primer punto que vamos a trabajar, hermano, es en relación al contenido, el contenido de los preceptos de la ley dentro de la Escritura, de la Torá. La Escritura, hermano, tiene preceptos explícitos. Voy a darles el concepto de la palabra explícito. Dice, algo que está dicho o especificado de forma clara y detallada. Un precepto explícito, ¿sí?, es un precepto que habla, hermano, en un tono imperativo, dando una orden. O sea, la redacción del contenido del precepto es clara y se entiende que es una orden que da ¿quién? El Eterno a través de su palabra, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Éxodo 23 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué es? Bueno, eso es una orden. Eso es una prohibición. Te prohíbo que tengas dioses ajenos. Ahora, este precepto es explícito. ¿Usted me está entendiendo? O sea, la redacción cumple con el requisito de que está redactado en modo ¿qué? Imperativo. Es una orden, es un mandato que da un rey o un gobernante a su pueblo. Otro ejemplo, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano. Cuando dice no tomarás el nombre, ¿verdad? ¿Eso qué? Una prohibición. Y es explícito, es una prohibición. Otro ejemplo, Levíticos 19, 18, dice, no te vengarás. Eso es un precepto, ¿qué? Explícito. Y es tipo, ¿qué? Prohibición. Dice, no te vengarás. Luego dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ese es otro precepto distinto, solo que están en la misma línea, ¿verdad? Porque una cosa es vengarse y otra cosa es guardar rencor. Son dos cosas distintas. Luego dice, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es otro precepto distinto. Pero cuando dice amarás a tu prójimo, ¿eso qué es? Una orden, hermano. Eso no es un consejo, eso es una orden. Tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, este contenido, su redacción, la forma como esté redactada, en forma imperativa, en forma de prohibición. Por ejemplo, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es una prohibición. Algunos cuando clasifican los preceptos, ¿verdad?, dicen que unos son positivos y otros son negativos. Los positivos son los que hay que cumplir y los negativos son los que hay que evitar o están prohibidos, son prohibiciones, ¿ok? Entonces este sería uno positivo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 26, 2, otro ejemplo, guardad mis días de reposo, eso es uno, guardad mis días de reposo. ¿Cuántos profanan este precepto, verdad? Guardad mis días de reposo. ¿El día de reposo de quién es? Del Eterno. Ahí dice mis días, son de Él. Y luego aparece otro ahí mismo, Levítico 26, 2. Tened en reverencia mi santuario. Tengan reverencia en mi santuario. Ese es otro precepto, pero está ahí mismo en el mismo texto, ¿verdad? Y así, hermano, nosotros podemos encontrar en la Escritura muchísimos preceptos explícitos, ¿sí? Levítico 23, 4, por ejemplo, dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai. Estas son las fiestas. Por cierto, esta semana los pastores evangélicos crearon una nueva fiesta, propusieron al presidente que se creara una nueva fiesta, ¿no? Esta no fue idea del presidente, ¿oyeron? Esto fue idea de los pastores. Los pastores querían que ellos pudieran celebrar una nueva fiesta y el gobierno reconociera ese día como un día festivo, el día del pastor. ¿Y quién es el Dios durante ese día festivo? ¿Quiénes son los dioses o quién es el Dios? El pastor es el Dios, hermano. Hay que rendirle honores al pastor, llevarle ofrendas al pastor ese día. Y por supuesto colocaron a un pastor, ¿no? A un muerto, por supuesto. Hermano, no es raro que en unos meses, unos años, unos meses, comiencen a construir plazas y coloquen estatuas de ese pastor norteamericano al que se le dedicó el Día del Pastor, Martin Luther King. No se extrañen de que, hermano, los pastores también demanden al gobierno, necesitamos que nos construya una plaza con una estatua de Martin Luther King. Pero Levítico 23, 4 dice, estas son las fiestas solemnes. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que ellos no leen esto, esos pastores no leen este texto. Y ellos quieren crear su propia fiestas. Levítico 22, 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada.
Es un precepto. Mira este precepto que está aquí, hermano. Deuteronomio 25:2. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Esto es un precepto, hermano, relacionado con juicio. Cuando alguien se portaba mal, hermano, en el pueblo, el Eterno ordenó que se le azotara. Cuando los hijos se portan mal, él tiene que ser azotado. ¿Quién lo azota? El papá. Pero cuando el hijo creció, ¿sí? Ya es mayor de edad, dice, no, yo soy mayor de edad, papá, usted no me puede pegar. ¿A él quién lo azota? El Eterno estableció, hermano, que él también tenía que ser azotado. El padre, los vecinos, o sea, ese hijo rebelde, lo tenían que denunciar delante de los jueces. Y los jueces lo iban a azotar. ¿Cuál iba a ser el azote más fuerte, el del papá o el del juez? El del juez, ¿verdad? Y dice allí en el siguiente texto, hermano, en el Deuteronomio 25:3, que podían darle 40 azotes. Ahora, estoy leyendo mandamientos explícitos o preceptos explícitos del antiguo pacto, testamento. ¿Sí? ¿Ellos perdieron vigencia? No. Solo, hermano, que necesitamos entender cómo aplica durante la dispensación de la gracia. Ahí es donde está el problema. Nosotros vamos a hablar de un punto, tiempo de aplicación del precepto, y vamos a hablar de dispensación. Porque, por ejemplo, este precepto de los azotes, ¿sí? Es un juicio, fue creado durante la dispensación de la ley, ¿sí? Durante la dispensación de la gracia, eso no fue derogado, ¿sí? Solo que fue reformado, que es distinto. Ojo, ¿cómo que no fue derogado? El Eterno todavía, o sea, el rey, porque ¿quién mandó a azotar aquí en Deuteronomio 25:2? ¿Quién mandó a azotar, hermano? ¿Moisés? El Eterno. Porque el Eterno sabe que su pueblo, los desobedientes, los rebeldes de su pueblo necesitan ¿qué? Azotes. ¿Y usted cree que, hermano, durante la dispensación de la gracia no iban a haber rebeldes? ¿Y usted cree que, hermano, el Eterno no iba a mandar a azotar a los rebeldes? Claro que sí, hermano. ¿O él dejó de ser rey? ¿O él ya no quería ser rey sobre su pueblo durante la dispensación de la gracia? Él es rey, hermano, gran rey. Durante la dispensación de la gracia, él todavía ordena azotar a los rebeldes. Y eso yo se lo he explicado a ustedes. Solo que la iglesia no lo entiende y no lo enseña. Un pastor no podía mandar a azotar a sus ovejas. Ni siquiera Pablo, hermano, podía mandar a azotar al pueblo. Pero Pablo recibió la revelación de cómo tenía que hacer eso. ¿Cuál fue la revelación? Eso está en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 5? Pablo ordena, hermano, entregar a Satanás, a un pecador. Ese no merecía azote, ese merecía, hermano, morir apedreado. Pero Pablo, hermano, entendiendo que ya el pueblo no podía apedrear al pecador, el Eterno le dijo a Pablo, Pablo, tranquilo, entrégaselo a Satanás, que Satanás mismo lo mata a piedras. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para que Satanás se encargue de destruir su cuerpo. O sea, Satanás lo mate a piedras. ¿Y cuáles son las piedras que usa Satanás para matar a los pecadores? Una enfermedad, un accidente. Muchas maneras, hermano. Él es experto para matar, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Solo que el Eterno, hermano, entrega a Satanás a los rebeldes. Y en 1 Timoteo capítulo 1, el último texto, dice que Pablo, hermano, entregó a 2 varones, los entregó a Satanás, pero no para que los matara, sino para que los zarandeara, para que los azotara, porque andaban blasfemando. 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Para qué lo entregó a Satanás, hermano? Para que los azotara. ¿Quién los entregó a Satanás? Pablo. Por eso, hermano, si a usted le está yendo mal, seguramente Satanás lo está azotando. ¿Sí? ¿Y por qué Satanás lo está azotando? Porque el Eterno, hermano, se encarga, porque Él es el juez. Y el Eterno es quien decide a quién juzgar, cómo juzgar, cuáles son los azotes que merece cada uno y quién merece sentencia de muerte y quién no. Muchos en este tiempo, hermano, en la iglesia tienen sentencia de muerte y no saben. Muchos van a morir hoy y no saben. Muchos van a morir esta semana y no saben. Tienen sentencia de muerte y no saben.
Por eso es bueno que los profetas hablen y digan, hermano, usted tiene sentencia de muerte, esta semana va a morir, prepárase para morir, para que se cumpla correctamente la palabra que está en 1 Corintios 5:5. ¿Qué dice 5:5 al final? Dice que él sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, ¿pero para qué? Para que él sea salvo. Los evangélicos que van a morir esta semana y no saben, ¿se van a preparar? No se van a preparar, hermano. Van a seguir en su desorden, en su rebeldía. Pero si el Eterno usa un profeta, me usa a mí o usa un profeta, mi hermano, prepárate porque usted fue entregado a Satanás. Tiene sus días contados. Y si cae temor sobre él, si él teme, si él cree la palabra, ¿se prepara o no? Y él puede llegar a ser salvo. Por eso es que es bueno que el profeta no calle, para que la persona se prepare. Por eso fue bueno que Pablo haya juzgado y lo haya dicho, para que esa persona, hermano, que estaba en ese pecado, en vida se apartara, se arrepintiera, pero igual iba a morir, porque ya tenía sentencia de muerte. Igual iba a morir, porque ya estaba sentenciado a muerte. Ya fue juzgado. Pero terrible, hermano, es cuando las personas tienen sentencia de muerte y esa sentencia no fue dada por el profeta. O sea, el Eterno no envió a un profeta como mensajero para que la persona que fue sentenciada a muerte lo supiera y se preparara. Y así se cumple la palabra que está ahí al final, ¿verdad? Que dice de que sea salvo en el día del Señor. En esos días de vida que le quedan, hermano, se arrepienta, se aparte, llore y se quebrante y se aflija y todo, bueno, murió, pero se apartó, lloró, gimió y se salvó. Pero triste, hermano, en Venezuela los pastores tienen sentencia de muerte, hermano, y no lo saben. Las ovejas, cientos, miles, tienen sentencia de muerte, hermano, y no lo saben. Van como novillas al matadero, ¿verdad? Como dice el cántico. Ok, entonces estábamos viendo los mandamientos, ¿qué? Explícitos, ¿verdad? Voy a decirle 2 mandamientos explícitos más para entrar a otro punto. Dice, por ejemplo, Efesios 5:3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Luego dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni bromas groseras que no convienen. ¿Esos son qué? Son mandamientos, hermano, esos son prohibiciones. Pero esos son mandamientos apostólicos. Porque hay algo que no entiende la iglesia. Pablo, hermano, fue el Moisés que el Eterno levantó en el tiempo de la dispensación de la gracia. Pablo fue Moisés. Porque ¿cuál fue el propósito de Moisés? Legislar. Y el Eterno levantó a Pablo para legislar para la dispensación de la gracia. Por eso es que la mayoría de los escritos de la dispensación de la gracia, ¿quién los elaboró? Pablo. Pero no por cuenta propia, sino fue revelación que él recibió, como Moisés también recibió la revelación. Y por eso, hermanos, que las cartas de Pablo se deben ver como confirmación de muchos preceptos que están escritos en los textos de la dispensación de la ley, ¿verdad? Que fueron dados en la dispensación de la ley de Moisés. Y muchos escritos, hermanos, que tienen que ver con reformas o nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. Por decir algo, hermano, los dones del Espíritu Santo, los ministerios. Nuevas revelaciones como el hablar en lengua. Esas son revelaciones nuevas, porque esas cosas no se manejaban durante la otra dispensación. Entonces, vamos ahora sí a ver en la Escritura, hermano, preceptos implícitos. Y esto es muy importante, hermano. Yo les decía que la Escritura es una ley. Y a nosotros nos cuesta ver la Escritura como una ley, porque la mayoría de los preceptos que están en ella son implícitos. Y ahí es donde está el problema. Cuando usted agarra un libro, un escrito de una ley, cualquier ley, todos sus preceptos son explícitos. Usted de una vez dice, no, esto es una ley. Mire la forma de redacción. Pero cuando usted lee la Escritura, por ejemplo, los Salmos, te dice, no, pero que esto no es una ley, esto es un cántico, esto es un poema. O usted lee Proverbios, no, pero que esto ¿qué es una ley? Mire, estos son refranes. Sí, pero de manera implícita ahí hay preceptos. Porque el rey ordenó colocar sus preceptos en forma de ¿qué? De refranes, en forma de cánticos, en forma de poesía o en forma de historia, como yo se lo había explicado a ustedes. Y vamos a ver unos ejemplos. Antes le voy a definir, hermano, lo que es la palabra
implícito, ¿verdad? El concepto dice algo que está incluido en una cosa, sin que ésta lo diga o lo especifique. Es decir, usted lee un texto y a usted no le parece que hay un mandamiento, a usted no le parece. Y yo le digo, hermano, ahí hay un mandamiento, pero yo no lo veo, eso no es un mandamiento. Hermano, hay un mandamiento. No, pero es que no puede ser. Claro, no puede ser para usted porque es la forma, cómo está redactado. Entonces, cuando yo le digo, ahí hay un mandamiento y usted no lo ve, es porque está ¿de qué manera? Implícito. Está incluido ahí, pero no está claro. En la forma de la redacción, pues, no está claro para que usted lo pueda entender como un mandamiento o un precepto. Vamos a suponer, voy a colocar un ejemplo de este tipo de mandamientos implícitos. Por ejemplo, Salmo 119, 60, dice lo siguiente: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Pregunto, ¿eso es un mandamiento? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Eso es un mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es, tú tienes que apresurarte y no tardar, y no retardarte, ¿en qué? En guardar los mandamientos. Hágalo rápido. Guarda los mandamientos, pero apresúrate para guardarlos. Ve que nosotros lo hemos cambiado de otra manera y es lo mismo, no hemos cambiado el contenido del texto. Solo que el rey, hermano, ordenó escribir el mandamiento así de esa manera. Leemos otro. 1 Samuel 28:6 dice, y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuál mandamiento aparece ahí? 1 Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuál mandamiento aparece ahí? Los reyes deben consultar al Eterno. ¿Sí? ¿Por qué vías? El Eterno reveló 3 vías para consultarle durante la dispensación de la ley. Sueño, el Eterno hablaba y sigue hablando, hermano, a través de sueños, ¿verdad? Urim, recuerde que el sumo sacerdote tenía ¿qué? El Urim. Y el Eterno le ordenó a los reyes ir al sumo sacerdote y a través del Urim hacer la consulta. Y el Eterno iba a responder a través del Urim. Por eso, hermano, David andaba con los sacerdotes que tenían el Urim. Y dice la Escritura allí que David consultaba al Eterno a través del Urim. Porque David cumplía este precepto. El Eterno, hermano, le hablaba a David por sueño, por el Urim y por los profetas. Y también le hablaba a él porque era profeta, pero David fue guiado, hermano, a través de los profetas. Pasamos a otro texto, Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 92. ¿Cuál es el mandamiento, el precepto? Si estás en aflicción, guarda la ley. Ama la ley, cumple la ley, tenla como tu delicia. Si estás en aflicción. ¿Y quién está en aflicción ahorita, hermano? Venezuela. Y eso es un mandato, hermano, una orden del Eterno al venezolano. Solo que no lo vemos ahí. Está implícito. Lo que le estoy explicando, está implícito. No está claro, hay que darle la vuelta, pero eso es lo que dice ahí. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuál es el mandamiento ahí? Ahí hay 2. Ama la ley. Segundo, medita la ley. Y todo el día, ¿no? O sea, dice cuánto, cada cuánto. Todos los días tiene que meditarla. Entonces, ¿cuántos mandamientos hay ahí? 2. Ama la ley, medita la ley todos los días. ¿Sí ven que ahora hay mandamientos donde no habían? ¿Sí ven? La mayoría, hermanos, de los mandamientos del Eterno están así. La mayoría están así. Vamos a ver este. Este lo conocen todos ustedes, este mandamiento. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el mandamiento ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el mandamiento ahí? ¿Cuál es el mandamiento? Tienes que redactarlo en forma de mandamiento, por favor.
Pero esto tiene que ver en relación a ¿qué? A la creación. Cuando usted va al liceo y usted estudia, por ejemplo, materias como biología, le enseñan teorías de la creación. Ahí hay un mandamiento: no aceptarás ninguna teoría de la creación. Yo soy el creador. ¿Sí entiende? Ahí está el mandamiento. No aceptarás ninguna mentira, ninguna falacia de la creación, porque yo soy el creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí está el mandamiento ahí o no? Vamos a ver otro. Primera Reyes 22:10. En los libros históricos, hermanos, los mandamientos están en forma de historias, de situaciones dentro de la historia. Por ejemplo, dice aquí en Primera Reyes 22:10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Yo, dos reyes, hermanos, iban a ir a una guerra. Y antes de ir a la guerra consultaron con los profetas. Lástima que ahí estaban los profetas de Jezabel, ¿eh? Lástima. Pero estaban consultando los profetas. Y el mandamiento es: los reyes, los gobernantes deben consultar los profetas del Eterno. Cuidado con los adivinos, porque ya habían, hermano, profetas de Jezabel, adivinos. Es un problema de discernimiento que tenía ahí. No Josafat, porque Josafat se dio cuenta, el otro rey, Acab. Deben consultar los profetas cuando vayan a tomar decisiones importantes. Y eso fue lo que hizo Saúl, hermano. Saúl también, cuando iba a la guerra, Saúl consultó al Eterno. Saúl sí lo consultó, pero el Eterno no le respondió, que es distinto. ¿Y por qué no le respondió? Porque el Eterno lo había, ¿qué? Desechado. Por eso no le respondió. Pero sí lo consultó. Y el hombre estaba desesperado por tener una respuesta del Eterno. Y como no obtenía respuesta, él utilizó otro canal. ¿Cuál fue? La adivina, la hechicera. Pensando, hermano, que a través de esa manera podía hablar con Samuel. Consultó con los muertos. ¿Okay? Lógicamente no consultó al muerto. Eso era un espíritu allí que se hizo pasar por Samuel, ¿verdad? No crean que ese fue Samuel que se levantó de la tumba para hablar con Saúl, ¿no? No crean esos cuentos, hermano. Esos son espíritus, demonios que se hacen pasar por aquel que muere. Ajá, otro mandamiento, a ver. Salmo 119, 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento ahí? Guarda los mandamientos para que recibas bendición. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia, hermano? Quiere recibir tu bendición sin guardar mandamientos. Ese es el problema de la iglesia. Quiere recibir bendiciones sin guardar mandamientos. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué mandamiento implícito aparece aquí en Salmo 119, 56? Guarda los mandamientos para que recibas bendiciones del Eterno. A ver, Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento ahí? Salmo 119, 63. Escoge tus amigos, tus relaciones, tus amigos, ¿verdad? Y procura que ellos sean temerosos del Eterno. Ten por amigos, ten por compañeros, ten por amigos, solo siervos temerosos del Eterno. Eso es lo que dice ahí. Ese es el mandamiento que aparece ahí. La iglesia en este tiempo que no entiende este mandamiento, hermano, y tiene por amigo al impío, al ladrón, al adúltero, al fornicario, tiene por amigo, por compañero al mentiroso, ¿sí? Cualquiera puede ser su amigo. ¿Y qué pasa, hermano? Ellos están aprendiendo de sus maneras, están aprendiendo de sus costumbres. Y el Eterno, hermano, desde el principio prohibió a su pueblo hacer alianza con extraños, con extranjeros. ¿Por qué? Porque si no iban a aprender de sus costumbres, de su idolatría, de sus pecados, de sus iniquidades. Y el mandamiento ahí es que si alguien teme al Eterno, ese puede ser tu amigo, tu compañero, tu cercano. Pero si no teme al Eterno,
de lejitos. No te acerques mucho, porque te puedes contaminar. ¿Eso está ahí o no? Eso es lo que está ahí, hermano. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ustedes saben, hermanos, que el Eterno pudo haber ordenado redactar los mandamientos, los preceptos, como yo los estoy diciendo. Por eso es que la Escritura tiene que ser revelada. Hermano, la Escritura es así. Por eso dice allí Esdras 7:10, que Esdras se propuso ¿de qué? Investigar, inquirir, profundizar, hermano. Y cuando usted profundiza, usted descubre estas cosas. Hay preceptos, muchos preceptos que están ahí en la Escritura, pero que usted no los ve. Y esos preceptos son tan importantes, tan obligatorios, como los que están de manera explícita. Escuche. No es que estos que están de manera implícita son menos importantes, ¿no? Todos son de igual importancia. Solo que el Eterno, hermano, los ordenó redactar de esta manera. Ok, salimos de este punto. Vamos a pasar al punto 2.